No, dijo el viejo y clavó la hoja entre las vértebras y el cerebro. Era un golpe fácil y notó cómo se cortaban los cartílagos. El viejo le dio la vuelta al remo y metió la pala entre las mandíbulas del tiburón para abrírselas. Hizo palanca con la pala y cuando el tiburón aflojó el mordisco dijo: Vete, Gálano, húndete a una milla de profundidad, ve a ver a tu amigo o tal vez fuese tu madre. El viejo limpió la hoja del cuchillo y dejó el remo en el bote. Luego cogió la escota, la vela se hinchó y el bote volvió a seguir su rumbo. Deben de haber arrancado un cuarto de la mejor carne, dijo en voz alta. Ojalá todo fuese un sueño y no lo hubiera pescado. Lo siento, pez, todo se ha ido al traste. Se puso en pie y no quiso mirar al pez desangrado y lavado con el agua. Tenía el color de la soga de los espojes, aunque todavía se distinguía sus franjas. No debería haber ido a tan mar adentro, pez, dijo. Ni por ti ni por mí, lo siento, pez. Ahora se dijo, mira las ligaduras del cuchillo y comprueba si han cortado. Luego cúrate las manos, porque esto no ha hecho más que empezar. Ojalá tuviera una piedra de afilar, dijo el viejo, después de comprobar las ligaduras en la punta del remo. Debería haber traído una. Tendrías que haber traído muchas cosas, pensó, pero no las has traído, viejo. Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Piensa lo que puedes hacer con lo que hay. Me das muy buenos consejos, dijo en voz alta. Ya empiezo a estar harto. Sujetó la caña del timón bajo el brazo y se mojó las manos en el agua mientras el esquife seguía navegando. Dios sabe cuánto se habrá llevado ese último, dijo, pero el esquife parece mucho más ligero. No quiero pensar en el vientre mutilado del pez. Sabía que el tiburón había arrancado carne con cada embestida y que ahora el pez dejaba el mar un rastro para los tiburones tan ancho como una carretera. Con ese pez se podría mantener un hombre todo el invierno, se dijo. No pienses en eso. Descansa y trata de curarte las manos para defender lo que queda de él. El olor a sangre de mis manos no es nada comparado con el cómo huele el agua. Además, tampoco sangra tanto. No hay ningún corte que sea verdaderamente grave. Y si sangra, la izquierda tal vez no tenga calambres. ¿En qué puedo pensar ahora? Se preguntó. En nada. En nada, no debo pensar en nada y esperar a los siguientes. Ojalá hubiese sido un sueño, pensó, pero quién sabe, podría haber salido bien. El siguiente tiburón en llegar fue un pez guitarra solitario, luego como un cerdo al comedero. Si hubiese cerdos con la boca tan grande que uno pudiese meter dentro de la cabeza, el viejo esperó a que arremetiera contra el pez y luego le clavó el cuchillo en el cerebro, pero el tiburón saltó hacia atrás mientras daba la vuelta y la hoja se partió. El viejo se sentó al timón, ni siquiera se detuvo a ver cómo el enorme tiburón ah, se hundía el agua. Al principio tamaño natural, luego más pequeño y por fin minúsculo. Eso siempre había fascinado al viejo, pero ahora ni siquiera lo miró. Todavía me queda, el bichero, dijo, pero no servirá de nada. Tengo los dos remos, la caña del timón y el palo. Ahora sí que me han vencido, pensó. Soy demasiado viejo para matar tiburones a garratazos, pero seguiré intentándolo mientras tenga los remos, el palo y la caña del tiburón. Volvió a meter las manos en el agua para lavárselas. Estaba atardeciendo y no se veía más que el mar y el cielo. Soplaba más viento que antes y tenía esperanzas de divisar tierra pronto. Estás cansado, viejo, dijo. Estás cansado por dentro. Los tiburones no volvieron a atacarle hasta poco antes de ponerse el sol. El viejo vio las aletas marrones acercándose por la estela que el pez dejaba en el agua. Ni siquiera se molestaba en seguir el rastro. Iban directo al esquife, nadando uno al lado del otro. Amarró el timón y la vela y buscó el palo debajo de popa. Era el mango de un remo aserrado, con una longitud de unos 60 centímetros. Solo podría estilizarlo con eficacia con una mano, debido a la forma de la empuñadura, y lo cogió. Lo cogió con la mano derecha, flexionándola mientras los observaba acercarse. Eran dos gálamos. Tengo que dejar que el primero dé un buen mordisco y golpearle en la punta del hocico o justo en lo alto de la cabeza, pensó. Los dos tiburones los dos tiburones se acercaron y cuando vio que el que estaba más próximo abría las mandíbulas y las clavaba en el costado plateado del pez. Alzó el palo y golpeó al tiburón en lo alto de la cabeza con todas sus fuerzas. Notó su elástica solidez al dar un golpe, pero también notó la rigidez del hueso y volvió a golpearlo con fuerza en la punta del hocico cuando soltó el pez. El otro tiburón había estado acercándose y alejándose. Ahora se aproximó con las mandíbulas abiertas de par en par. El viejo vio trozos de la blanca carne del pez en la comisura de la boca cuando arremetió y cerró las mandíbulas. Le golpeó, pero solo acertó en la cabeza y el tiburón lo miró y arrancó la carne. El viejo volvió a golpearle cuando se alejaba para tragar y acertó solo en la carne dura y elástica. Ven, Gálano,
dijo el viejo. Ven otra vez. El tiburón volvió a arremeter, a cometer al pez y el viejo le golpeó cuando cerraba las mandíbulas, le atizó con fuerza, alzando el palo tanto como pudo. En esta ocasión sintió el hueso en la base del cerebro y le golpeó en el mismo sitio mientras el tiburón arrancaba la carne cómodamente y se sumergía por debajo del pez. El viejo lo observó para ver si salía, pero no aparecía ningún tiburón. Luego vio uno en la superficie nadando en círculos. No vio la aleta del otro. No esperaba matarlos, pensó. En otra época lo habría hecho, pero los he herido y ninguno de los dos debe sentirse muy bien. Si hubiese podido utilizar un bate con las dos manos, seguro que habría matado al primero. Incluso ahora, pensó, no quería mirar el pez. Sabía que la mitad estaba destrozada. El sol se había puesto mientras luchaba con los tiburones. Pronto será de noche, dijo. Entonces veré el resplandor de la Habana. Si me he desviado muy al este, se verán las luces de alguna de las playas. No puedo estar muy lejos, pensó. Espero que nadie se haya preocupado por mí, aunque el único que me importa es el chico, claro, pero estoy seguro de que tendré confianza. Muchos de los pescadores de más edad se preocuparán y otros muchos también, pensó. Vivo en un buen pueblo y ya no podía hablar del pez porque estaba demasiado destrozado. Luego se le ocurrió una cosa. Medio pez, dijo. Que era, que eras un pez siento haber ido tan mal adentro. He sido la ruina de ambos, pero hemos matado a muchos tiburones, tú y yo, machacado a otros. ¿Cuántos mataste tú, viejo pez? No en vano tienes una espada en la cabeza. Le gustaba pensar que el pez y en lo que podría hacerle a un tiburón si estuviese nadando libre. Habría podido cortar la espada para pelear con ellos, pensó, pero no tenía hacha ni tampoco un cuchillo. Pero si los hubiese tenido y hubiese podido atarla a la punta de un remo, pero eso sí que habría sido un arma. Así habríamos peleado juntos. ¿Qué harás ahora si vienen de noche? ¿Qué puedes hacer? Pelear con ellos, dijo. Pelearé con ellos hasta morir. Sin embargo, cuando se hizo de noche y no vio ningún resplandor y solo notó el viento y el empuje constante de la vela, pensó que tal vez estuviera ya muerto. Juntó las manos y sintió las palmas. No estaban muertas y le bastaba con abrirlas y cerrarlas para notar el dolor de la vida. Apoyó la espalda contra la popa y supo que no estaba muerto. Sus hombros se lo dijeron. Tengo que rezar todas esas oraciones que prometí rezar si capturaba al pez, pensó. Pero ahora estoy demasiado cansado. Mejor coja el saco y me lo eche contra los hombros. Siguió tumbado a popa gobernando el bote y observando el cielo en busca del resplandor. Me quedé la mitad, pensó. Tal vez tenga suerte y pueda salvar la parte delantera. Aún debe de quedarme un poco de suerte. No, se dijo. Abusaste de tu suerte al navegar tan mar adentro. No seas idiota, dijo en voz alta. Ten los ojos bien abiertos y gobierna el bote. Todavía es posible que tenga suerte. Compraría un poco si hubiese algún sitio de donde la vendiesen, añadió. ¿Con qué iba a comprarla?, se preguntó. Con un arpón perdido, un cuchillo roto y 2 manos malheridas. Podrías, dijo. Tratases de comprarla con 84 días en el mar y casi te la venden. Tengo que dejar de pensar en tonterías, se dijo. La suerte se presenta de maneras muy distintas, así que ¿cómo reconocerla? Aceptaría un poco de cualquier modo y pagaría lo que me pidieran. Ojalá se divisara el resplandor de las luces, pensó. Estoy pidiendo demasiado. Trató de ponerse más cómodo para gobernar y el dolor le indicó que no estaba muerto. Vio el reflejo de las luces de la ciudad a eso de las 10 de la noche. Al principio solo fueron perceptibles como la luz en el cielo antes de que se alce la luna. Luego las distinguió claramente al otro lado del océano y que estaba bastante encrespado, ahora que había aumentado la fuerza del viento. Puso rumbo al resplandor y pensó que pronto llegaría al borde de la corriente. Ahora sí que se acabó, pensó. Lo más probable es que vuelvan a atacarme, pero ¿qué puede hacer contra ellos un hombre solo en la oscuridad y sin un arma? Estaba anquilosado y adolorido. Todas las heridas y golpes de su cuerpo le dolían con el frío de la noche. Espero no tener que volver a luchar, pensó. Espero con todas mis fuerzas no tener que volver a luchar. Pero a medianoche luchó y esta vez supo que la lucha era en vano. Llegaron en grupo y solo pudo ver las líneas que hacían sus aletas en el agua y su fosforescencia cada vez que arremetían contra el pez.
Los golpeó de la cabeza y oyó el ruido de las mandíbulas al cortar la carne, y sintió las sacudidas que daba el esquife cuando mordían por debajo. Golpeó a la desesperada y contra lo que únicamente podía oír y sentir, hasta algo le arrebató el palo y desapareció. Desenganchó la caña del timón y golpeó y cortó con ella, sujetándola con ambas manos, clavándola una y otra vez, pero ahora fueron a prueba y cargaron uno tras otro y todos a la vez arrancando los trozos de carne que resplandecían bajo el mar y cuando se daban la vuelta y para volver a acometerla. Por fin uno arremetió contra la propia cabeza y el viejo supo que todo había acabado. Golpeó la cabeza del tiburón con la caña del timón, allí donde, allí donde las mandíbulas estaban enganchadas, en la parte más dura de la cabeza del pez, que no era fácil de desgarrar. Le golpeó una y otra vez, oyó romperse la caña y le clavó el tiburón en el extremo astillado. Notó cómo lo atravesaba y sabiendo que estaba afilado y volvió a clavarlo. El tiburón se soltó y se alejó dando una vuelta. Fue el último tiburón del grupo que le atacó. No quedaba nada que comer. El viejo apenas podía respirar y notó un extraño sabor en la boca. Era dulzón y sabía a cobre. Por un momento se asustó, pero no fue nada. Escupió al océano y dijo: «Comeos eso, galanos, y soñad con que habéis matado a un hombre». Sabía que era una derrota definitiva y sin paliativos y volvió a popa. Co comprobó que la caña encajaba en el timón y lo bastante bien como para seguir gobernando el bote. Se echó el saco sobre los hombros y puso el bote en rumbo. Ahora navegaba más deprisa y no pensaba ni sentía nada. Ya todo le daba igual y gobernaba el esquife para llegar a puerto del modo más rápido e inteligente posible. Por la noche los tiburones se arremetieron contra los restos del pez como quien quita las migajas de una mesa. El viejo no les hizo el menor caso y solo se ocupó de gobernar el bote. Tan solo reparó a lo ligero y lo bien que navegaba el esquife. Ahora que no lo lastraba ningún peso, es un buen bote, pensó. Es seguro y solo ha sufrido daños la caña del timón. Eso es fácil de reemplazar. Notó que navegaba en plena corriente y distinguió las luces de los pueblos de la playa a lo largo de la orilla. Supo dónde se ha hallado y que estaba a punto de llegar a casa. El viejo de nuestros amigos en todo caso pensó, luego añadió a veces, y el vasto mar con nuestros amigos y nuestros enemigos. Y la cama pensó, la cama es mi amiga, solo la cama pensó, la cama sería una gran cosa. No es tan mala la derrota, pensó. Nunca pensé que fuese tan fácil. ¿Y qué es lo que te ha vencido, viejo? Nada, dijo en voz alta. Fui demasiado mar adentro. Cuando entró en el puertecito, las luces de la terraza estaban apagadas y supo que todo el mundo dormía. El viento había seguido aumentando y soplaba ahora con más fuerza. No obstante, en el puerto reinaba la calma y navegó hacia la pequeña franja de guijarros debajo de las rocas. No había nadie que pudiera ayudarle, así que arrastró el bote cuanto pudo. Después desembarcó y lo ató a una roca. Ató el mástil de la carlinga y recogió y ató la vela. Luego se echó al mástil al hombro y empezó a subir. Entonces comprendió que estaba exhausto. Se detuvo un momento, volvió la vista atrás y vio la luz de la farola, la gran cola del pez que asomaba por encima de la popa del esquife. Vio la línea blanca y desnuda de su espina y la masa oscura de la cabeza con la espada y las desnudez que había entrado en los dos extremos. Empezó a subir otra vez y al llegar arriba se cayó al suelo y se quedó allí un rato con el mástil sobre el hombro. Trató de incorporarse, pero era demasiado difícil y se sentó con el mástil al hombro y contempló el camino. Un gato cruzó indiferente a lo lejos y el viejo lo vio pasar. Luego continuó mirando el camino. Por fin dejó el mástil en el suelo y se puso en pie. Recogió el mástil, se le echó al hombro y echó a andar por el camino. Tuvo que sentarse 5 veces antes de llegar a su cabaña. Dentro de la cabaña apoyó el mástil contra la pared. En la oscuridad encontró una botella de agua y echó un trago. Luego se tumbó en la cama, se echó la manta sobre los hombros y después sobre la espalda y las piernas y se derrumbó boca abajo sobre los periódicos con los brazos extendidos y las palmas de las manos vueltas hacia arriba. Estaba dormido cuando el chico se asomó a la puerta por la mañana. Soplaba tanto viento que los botes no podían salir a pescar y el chico había dormido hasta tarde. Luego había ido a la cabaña del viejo igual que había hecho cada mañana. El muchacho comprobó que el viejo respiraba. Luego vio sus manos y se echó a llorar. Salió muy despacio para ir a buscarle algo de café y no dejó de llorar en todo el camino. Había muchos pescadores alrededor del esquife mirando lo que había atado a su costado y uno estaba en el agua con los pantalones arremangados midiendo el esqueleto con un sedal. El chico no bajó a verlo, había estado allí antes y había encargado a uno de los pescadores que cuidara del esquife. ¿Cómo está?, preguntó uno de los pescadores. Durmiendo, respondió el chico. No le importa.
no importó que le viera llorar, que nadie le moleste. Medía 5 metros y me dio de la espada a la cola. Gritó el pescador que lo estaba midiendo. Lo creo, dijo el chico. Entró en la terraza y pidió una lata de café caliente y con mucha leche y azúcar. ¿Algo más? No, después ya veré qué puede comer. Menudo pez, dijo el dueño. Nunca se ha visto nada igual. Tú también sacaste 2 buenos peces ayer. Al demonio con mis peces, exclamó el muchacho y rompió a llorar otra vez. ¿Quieres algún trago de algo? Preguntó el dueño. No, respondió el chico. Dígales que no molesten a Santiago. Volveré. Dile lo mucho que lo lamento, gracias, dijo el chico. El muchacho llevó la lata de café caliente hasta la cabaña del viejo y se sentó a su lado hasta que se despertó. Una vez pareció que iba a despertarse, pero volvió a sumirse en un profundo sueño y el chico fue al otro lado del camino a pedir un paco de leña para calentar el café. Por fin el viejo se despertó. No, no se siente, dijo el chico. Bébase esto. Le sirvió un poco en un vaso. El viejo lo cogió y se lo bebió. Me vencieron, Manolín, dijo. Vaya, sí, me vencieron. Él no le venció, el pez no. No, eso es verdad, fue después. Pedrito está cuidando del esquife y del aparejo. ¿Qué quiere que hagamos con la cabeza? Que Pedrito la corte en trozos y la emplee como cebo para las nazas. Y con la espada, quédatela si quieres. Claro que la quiero, respondió el muchacho. Ahora tenemos que hacer otros planes. ¿Han estado buscándome? Pues claro, con los guardacostas y aeroplanos. El océano es muy grande y un esquife es muy pequeño y difícil de ver, respondió el viejo. Reparó en lo agradable que era tener a alguien con quien conversar en lugar de hablar solo y con el mar. Te he echado de menos, dijo. ¿Qué pescaste? Uno el primer día, uno el segundo y 2 el tercero. Muy bien. A partir de ahora volveremos a pescar juntos. No, no tengo suerte. Ya no tengo suerte. Al demonio con la suerte, respondió el chico. Y yo le traeré suerte. ¿Qué diría tu familia? Me traes sin cuidado. Ayer pesqué 2, pero ahora pescaremos juntos. Todavía tengo mucho que aprender. Tenemos que conseguir una buena lanza y llevarla siempre a bordo, pues puedes hacer la hoja con la ballesta de un Ford viejo. Podemos afilarla en Guanabacoa. Tiene que estar bien afilada y sin temple para que no se parta. El cuchillo se me partió. Le conseguiré otro cuchillo y afilaré la ballesta. ¿Cuántos días de viento nos quedan? Puede que 3, tal vez más. Lo preparé todo, dijo el chico. Usted cúrese las manos. Sé cómo curarlas. Anoche escupí algo extraño y pensé que se me había roto algo en el pecho. Cúrese eso también, dijo el chico. Túmese un rato y le traeré una camisa limpia y algo de comer. ¿Trae algún periódico de los días que estuve fuera? Le pidió el viejo. Tiene que recuperarse cuanto antes porque me queda mucho por aprender y usted puede enseñármelo. ¿Ha sufrido mucho? Mucho, respondió el viejo. Le traeré la comida y los periódicos, dijo el chico. Descanse, traeré algo de la botica para sus manos. No olvides decirle a Pedrito que la cabeza es suya. No, lo recordaré. Cuando el chico salió por la puerta y echó a andar sobre las erosionadas rocas del coral, volvió a echarse a llorar. Esa tarde se presentó un grupo de turistas en la terraza y al mirar hacia la playa, entre las latas vacías de cerveza y las barracudas muertas, una mujer vio una enorme espina blanca con una gigantesca cola que iba y venía con las olas que le ventaba el viento de poniente fuera de la bocana del puerto. ¿Qué es eso?, le preguntó a un camarero mientras señalaba la en la larga espina del pez, que era ya un simple desecho que esperaba que los arrastrara la marea. Tiburón, dijo en español el camarero tratando de explicar lo ocurrido. No, no sabía que los tiburones tuviesen colas tan bellas y bien formadas. Yo tampoco, respondió su compañente. Caminó arriba. En su cabaña el viejo había vuelto a quedarse dormido. Seguía boca abajo y el chico estaba a su lado cuidándole. El viejo soñaba con los leones.